La comedia es subjetiva. El sistema que tanto sabe siempre decide lo que es gracioso o no. En sus orígenes, la comedia era lo opuesto a la tragedia. En lugar de transmitir miedo, compasión, piedad y otras emociones negativas como la última, se asociaba con la sátira, el buen humor y el mimo. Además transmitía cierta sensación de libertad humana, puesto que en ellas los hombres no eran víctimas de la voluntad de los dioses, sino que determinaban sus destinos a través de sus acciones. En definitiva, la comedia se vincula con la felicidad. Hoy en día, cuando escuchamos la palabra comedia, pensamos automáticamente en algo gracioso. El término ha perdido su connotación contraria a la tragedia, pero en esencia aún guarda cierta relación con su etimología. La risa, después de todo, es la expresión material de la felicidad. ¿Pero es subjetiva la comedia? ¿Quién determina lo que es gracioso y lo que no? ¿Qué relación guarda esta con la corrección política? ¿Por qué hay personas que responden de distinto modo al mismo chiste? Lo primero que debemos hacer es definir y distinguir la subjetividad de la objetividad. La primera es relativa al sujeto, la segunda al objeto. Para hablar de sujetos y objetos hablamos antes de personas y cosas, y cuando ambas se relacionan se convierten en sujetos y objetos. Un sujeto es, por tanto, un ser cognoscente, que conoce, mientras que un objeto es algo cognoscible, que puede ser conocido. En otras palabras, los sujetos y los objetos dependen el uno del otro para existir como tales y pueden relacionarse subjetiva u objetivamente. Es decir, un objeto puede ser contemplado desde la perspectiva del sujeto, según sus creencias, ideas, opiniones, preferencias, etc., o a partir de la naturaleza del objeto, por sus características o cualidades. Decir, por ejemplo, una manzana es rica es una afirmación subjetiva, puesto que no hay nada en la fruta que determine tal cosa. Decir, en cambio, una manzana es dulce o arenosa, según sea el caso, es objetivo porque podemos demostrarlo al probarla y observarla. Pero la comedia es un concepto o idea, no algo material, así que no posee alguna cualidad o esencia que nos permita determinarla. No es que podemos agarrar algo cómico o gracioso y decir, esto de aquí es la gracia o la comedia. Ambas palabras, sin embargo, son sustantivos abstractos, o sea que designan una cosa inmaterial, como el valor, la belleza, la justicia, etc., que podemos identificar mediante nuestra relación con algo que ya sabemos de antemano que es gracioso, valioso, bello o justo. Así, volviendo al tema del video, podemos preguntarnos, ¿una cosa es graciosa porque a nosotros nos da gracia o a nosotros nos da gracia porque es graciosa? Con lo expuesto antes, la pregunta cobra sentido, pues la presencia de los sujetos no implica necesariamente subjetividad, sino que depende del modo en que nos relacionamos con el objeto al que calificamos. Porque sí, cada persona es distinta y no todo el mundo se ríe de o con lo mismo. Yo, por ejemplo, me río con las fatalities de Mortal Kombat por lo exageradas y absurdas que son. Eres un enfermo, amigo. Pero independientemente de mi reacción, el juego no está hecho para hacer reír, pues es de acción, no de comedia. En pocas palabras, MK no me da risa, sino que yo me río con MK. Del mismo modo, puedo no reírme con algo pensado para hacer reír, pero será igual. La cosa es graciosa, pero yo no me río con ella porque no le encuentro la gracia. Con esto claro, se puede afirmar que nadie determina lo que es gracioso y lo que no. No hay alguien que diga que es gracioso, sino algo que es gracioso por una serie de características que provocan la risa. El humor se conforma por un conjunto de reglas, estructuras y características que hacen que un chiste sea un chiste y no otra cosa. Hablamos de la introducción, la narrativa y el remate. La mayoría de los chistes se forman por estas tres partes. Primero se coloca al otro en un determinado contexto, luego se crea una narrativa y finalmente se le da un cierre pensado para crear un factor sorpresa que genere la risa. En otras palabras, la risa no nace de nosotros por la interacción con el objeto, sino que es el objeto el que logra, por sus características típicas de chiste, hacernos reír. Es por eso que si no hay remate, no da risa. Maté esos tres tipos de Wall Street. Ok, estoy esperando el remate. Hoy no hay remate, no es un chiste. También debemos tener en cuenta que todas las personas somos distintas y cada una tiene su propia personalidad.
Naruto, por ejemplo, es mucho más divertido y cómico que Sasuke, quien es más serio y frío. ¡Le di! ¡Cayó redondito! Pues sí cayó en ese truco barato. Además, no podemos olvidar que cada individuo tiene sus propias experiencias y que a raíz de ellas responderán de distinto modo a una misma situación. Alguien que haya perdido a un ser querido por culpa de una enfermedad X, por ejemplo, sería más susceptible a ofenderse por un chiste sobre esa enfermedad. Aunque claro, otro factor importante a tener en cuenta es la moral de la sociedad en la que vivimos. En un estado teocrático, por ejemplo, hacer un chiste sobre Dios o la Iglesia probablemente se considere una herejía, ofenda a muchas personas e inclusive sea considerado un crimen. Pero no porque alguien con autoridad lo determine arbitrariamente, sino porque la sociedad, como ente vivo e independiente de cada uno de los individuos que la componen, impone sobre ellos ciertos valores, ideas, costumbres y conductas que influyen en su modo de ser y actuar. Este chiste lo conté hace 15 años y se rieron mucho más. Hace 25 se partieron de risa. ¿Qué ha pasado? La moral ha cambiado. Es aquí donde entra lo que Emil Durkheim definió como hecho social, un elemento externo a los individuos que forman parte de una sociedad que ejerce o es susceptible de ejercer sobre ellos un poder de coacción que se reconoce por la existencia de alguna norma social determinada o por la resistencia que dicho hecho opone a toda tentativa individual por modificarla o violarla. Véase cómo, por ejemplo, en una sociedad cada vez más inclusiva respecto de las minorías oprimidas, cada vez menos personas se ríen de chistes sexistas, racistas, homófobos o capacitistas. No por nada somos sujetos, que etimológicamente significa sometido. Véase a la actriz argentina Erika Rivas, quien interpretó a María Elena en la serie de televisión Casados con Hijos y se negó a retomar al personaje en la adaptación teatral alegando que hay cosas de las que ya no nos podemos reír, poniendo de ejemplo chistes sexistas de la serie como cuando un acosador sexual rondaba por el barrio y Moni, la esposa poco agraciada de Pepe, deseaba que éste se fijara en ella para volver a sentir el placer de ser admirada por un hombre. Pero el chiste aquí no es el acoso hacia las mujeres, ni mucho menos se ríen de las víctimas de este delito, sino de lo desesperada que está la mujer por la aprobación masculina como para no distinguir el problema de que un inadaptado social ande suelto. Pero además, volviendo a la actriz antes mencionada, al decir que hay cosas de las que ya no nos podemos reír en lugar de, por ejemplo, hay cosas que a mí no me parecen adecuadas, da a entender que no rechazó el llamado de la serie por una razón personal, sino por la influencia cada vez mayor del feminismo en la sociedad y el conjunto de valores, ideas y comportamientos que impone sobre la mujer, aún bajo la promesa de emancipación y empoderamiento. Pero ¿qué tan cierta es esta frase? ¿Existe límite en el humor? El humor negro, como en este caso, analiza, critica y cuestiona situaciones o hechos sociales haciendo sátira de temas que, contemplados desde otra perspectiva, suscitarían piedad, terror, lástima, indignación y otras emociones parecidas. Pero ¿qué diferencia hay entre un chiste de humor negro y la burla o la discriminación gratuitas hacia determinados temas o personas? ¿Cuál es la línea que nos permite identificar dónde empieza y dónde acaba el chiste? No vaya a ser que con la excusa del humor se oculten discursos discriminatorios o socialmente inapropiados. La clave está en entender que el chiste no es hacia un hecho polémico en sí ni a las personas involucradas, sino a las ideas, costumbres, actitudes y acciones que giran en torno a ellos. Asimismo, tenemos que identificar lo que llamo jerarquía del humor, es decir, distinguir al fuerte del débil y dirigir el chiste hacia el primero. Tenemos de ejemplo a Mickey Vainilla, personaje neonazi de Peter Capusotto y sus videos, quien desde un enfoque porteñocentrista discrimina a los pobres, los inmigrantes, los gordos, etc. Pero el objeto de burla no son estas gentes, sino él y su forma de pensar. El tipo piensa que la ciudad de Buenos Aires es un país europeo y que las ciudades del conurbano bonaerense, el Gran Buenos Aires y otras provincias de Argentina son países limítrofes. También hace caridad, pero no porque le importen los pobres o considere que la pobreza es un problema social a solucionar, sino porque estos le sirven como mano de obra barata y esta le molesta por una razón estética.
Además piensa que no discrimina a nadie por el solo hecho de usar lenguaje inclusivo. Yo no digo todos, digo todos y todas. Pobres y pobras, negros de M y negras de M, y así sucesivamente y sucesivamente. Y aunque es criticado por otro personaje con el que interactúa como voz en off, siempre se las arregla para salir bien parado y justificar su forma de pensar y actuar como si fuera víctima de una sociedad que lo discrimina por pensar distinto. ¿Vos sabés la cantidad de mañanas que nosotros perdemos borrando la fecha de vencimiento de los medicamentos y los alimentos que les llevamos a los chicos? No sería chiste sino discriminación si se arremetiera directamente contra personas o grupos de personas socialmente desfavorecidos desde una posición de superioridad, o cuando determinadas tragedias y sus víctimas se convierten en el blanco de las burlas. Un ejemplo de esto es cuando Cartman se ríe de un enano o cuando le resta importancia a la charla de Wendy sobre el cáncer de mama. Él no hace humor con el fin de dar un mensaje o para alegrarle la vida a otras personas, simplemente ataca a diestra y siniestra porque quiere y puede. Y los creadores siempre saben cómo hacer para que veamos que él no es gracioso. Por último, quiero aclarar que gracias a esta jerarquía también podemos usar la violencia como chiste. Que un niño golpee a un adulto en determinados contextos o sorpresivamente, por ejemplo, es gracioso porque no es algo esperable en ningún caso. Lo contrario, en cambio, sería interpretado como abuso, salvo, por supuesto, que otra cosa desvíe la mirada y pasemos por alto la acción. En el episodio Lisa la vegetariana, por ejemplo, la susodicha ya no se ríe con Tommy y Daly porque, según ella, tiene un mensaje de violencia contra los animales, dando paso a lo siguiente. Los dibujos animados no tienen mensajes, son un montón de cosas graciosas como gente que se lastima y eso. ¡Uy! Otro ejemplo es el episodio Simpson califragilístico espialidoso, donde nos hacen creer que los Simpson por fin serán la familia perfecta gracias al personaje que llegó a su vida, pero al segundo exacto en que sale de la casa pasa esto. ¡Pequeño demonio! ¡Muere! En ambos casos el chiste no es que Homero sea violento con Bart, sino lo inesperado del golpe en relación con lo previamente dicho y mostrado. Asimismo, cuando el director PC de South Park golpea brutalmente a Cartman, un niño desagradable pero niño a fin de cuentas, el chiste es que lo haga mientras se crea moralmente superior por no hacer comentarios estereotípicos sobre minorías. El chiste es la hipocresía del personaje y los que piensan como él. Así que no, el humor no es subjetivo ni tiene límites. La primera es la excusa de los inadaptados que quieren escupir toda su basura sin ninguna consecuencia, amparándose generalmente en la libertad de expresión y haciéndose las víctimas de una sociedad que no les deja ser. La segunda, por otra parte, es la justificación de los autoritarios que quieren que el mundo se ordene acorde a su modo de entender la vida. Y muy bien, mis fieles, esto sería todo por el momento. Si les gustó, no se vayan sin dejarme su pulgar arriba, comentar, compartir el video y suscribirse al canal. Tampoco olviden seguirme en mis redes sociales. Adiós y nos estaremos viendo muy pronto.